4 minutos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Él es consejero electoral, integrante del grupo de trabajo de consejeros para la fiscalización del IFE. Hemos hablado mucho del tema de los gastos de campaña. Ayer se discutió durante 6 horas en el Instituto Federal Electoral. Finalmente se tomó una determinación de postergar durante varios meses el análisis o la votación sobre el dictamen de la Unidad de Fiscalización sobre la campaña presidencial. Y Lorenzo, yo quisiera empezar con una anécdota casi, porque nos pregunta uno de nuestros radioescuchas. ¿Qué es el prorrateo, por favor, doctor? Que se oye muy feo. Que se oye re feo. Que se oye re feo. No tiene nada que ver con ratas, ¿no, verdad? Buenos días, Sergio, Lupita. No tiene que ver días. con ratas y no solo se oye feo, es complicadísimo de aplicar. No, a ver, lo explico de manera muy rápida. Cuando como ocurrió el año pasado, concurren varias campañas, es decir, las campañas presidenciales, las campañas de diputados y las campañas de senadores se realizaron de manera coincidente. Cuando esto ocurre, puede haber dos tipos de gasto que los partidos realizan a las distintas campañas, o gastos de los así llamados directos, es decir, un gasto en el que claramente está beneficiándose solo una campaña, por ejemplo, un meeting en donde solamente participa un candidato a diputado y nada más, y eso se asigna, es decir, se computa directamente como gasto de esa campaña, o bien gastos así llamados genéricos. Esto es un espectacular que dice, por ejemplo, vota por los candidatos del partido X. Ese es un gasto que beneficia a todos los partidos, a todos los candidatos de ese partido. Cuando esto ocurre, o bien un meeting, un evento en donde asisten y hablan candidatos, 2 o más candidatos, estos son los gastos así llamados genéricos o gastos prorrateables. ¿Por qué prorrateables? Porque, lo que hay que hacer es un prorrateo, esto es una distribución de ese gasto entre todas las campañas beneficiadas. Y esto fue, es parte de la complejidad de la fiscalización de las campañas en México, porque buena parte de los gastos que se realizan, hay que distribuirlos entre varios candidatos. Un espectacular en donde aparece el candidato a presidente de la República junto a un candidato a senador o a diputado, o peor aún, a un cargo de elección local. Aquí hay una serie de reglas muy, muy complejas que se han venido construyendo a lo largo de 15 años, algunas de las cuales, por cierto, hemos identificado como reglas no idóneas, como el hecho de que una parte de estos gastos que se distribuyen entre varias campañas les compete, es un derecho de los partidos políticos decir qué porcentaje le asignan de ese gasto común a cada una de las campañas beneficiadas. Y esto genera al final del día ciertas distorsiones. Esto es una de las cosas que criticamos ayer, pero son las reglas que habrá que cambiar. Porque al final del día esto permite que cada partido determine el tamaño de la vara con el que se va a medir. Oye, Lorenzo, pero ¿no es verdad que fueron los propios partidos los que insistieron que se estableciera esta regla en el artículo 177? Claro. Hoy se quejan de lo que ellos mismos pidieron, ¿no? Así es. De hecho, Sergio, es una regla que se ha utilizado, insisto, desde hace 15 años y que de la que se han venido beneficiando los partidos de acuerdo con estrategias ya no de campaña, sino más bien de tipo contable a la hora del reporte de los gastos. Por eso yo creo que después de este ejercicio tendremos que hacer una muy sesuda reflexión para cambiar estas reglas, porque al final del día la idea de los topes es generar equidad en la contienda. Nadie puede gastar más de una determinada cantidad de dinero. Esta regla, que ha sido usada y practicada durante mucho tiempo, en realidad vuelve, digámoslo así, flexibles o modulables o ajustables estos topes, y esto no puede ser. Pero por lo pronto estas son las reglas. Lo que nos llevó ayer a rechazar el dictamen no fue solamente una posposición, Sergio. Nosotros es un rechazo del dictamen. Lo rechazamos, lo votamos en contra. El dictamen, la mayoría, es una votación dividida, la mayoría lo votó en contra, entre otras cosas por 2 argumentos. Primero, porque precisamente, entre otras cosas, por este prorrateo que explicábamos, Sergio, Lupita, se vuelve importantísimo, indispensable, tener la película completa de lo que se gastó en las campañas, no solo en las presidenciales, sino también en las de diputados y senadores. Porque esta regla que comentábamos... Pero hay regreso a lo mismo, ¿no? Fueron los partidos los que insistieron que se presentara por adelantado la auditoría de la presidencial.
Así es, Sergio, tienes toda la razón. Y déjame decirte esto, como se constituyó en algún momento esta petición, esta demanda, en uno de los puntos más conflictivos del proceso electoral pasado, el IFE yo creo que responsablemente atendió esta demanda porque había una prioridad, llevar a buen puerto el proceso electoral. Lo que estamos hoy viendo, si quieres, son los efectos no deseados de esa decisión. No creo que haya sido un error, nos permitió conocer de manera anticipada las cifras que hoy ya sabemos, nos permitió adelantar un ejercicio que es muy complejo y que por primera vez con estas reglas se está aplicando una elección presidencial. Lo que ayer decidimos es que era indispensable para la comprensión, no solamente nuestra, de los consejeros del IFE, sino de la sociedad, de la opinión pública en su conjunto, ver la película completa. Déjenme usar una metáfora. Lo que hicimos fue extraer un árbol de un bosque. Lo que ayer decidimos fue, habiendo visto la complejidad de analizar el árbol solo, para entenderlo cabalmente, lo reinsertamos en el bosque y decidimos que se analizara en conjunto con los informes de gasto de campaña de diputados y senadores, con un agregado adicional, Sergio, Lupita, y eso es una de las ventajas de haber adelantado este ejercicio, que nos dimos cuenta que la unidad de fiscalización en su dictamen no estaba dejando claro cuál era el criterio de campaña beneficiada con el que estaba distribuyendo los costos de estos costos prorrateables, estos costos que se dividen entre varias campañas, y peor aún, no estaba aclarando cuál era el criterio que estaba utilizando en cada caso. Pongo un ejemplo que ha generado mucha polémica. En el Estadio Azteca, el evento de cierre de campaña de la coalición Compromiso por México, en el Estadio Azteca, que sabemos hoy que tuvo un costo de poco más de 22 millones, no estaba claro en el dictamen por qué se estaba distribuyendo ese costo entre 44 candidatos, 100 primero y luego 44 candidatos. El PRI quería que se distribuyera entre 365 de todos los candidatos federales. La unidad de fiscalización le dijo en primer momento, no PRI, esto se tiene que distribuir entre 100 candidatos. Y luego la misma unidad de fiscalización nos dijo, no, ¿saben qué? Siempre son 44. Bueno, no queda claro en el dictamen cuál es el criterio que está utilizando. Y si no queda claro, pues es incomprensible, claro, hasta para nosotros consejeros, por qué se está utilizando ese criterio. No, eso es lo que obligamos a hacer a la unidad de fiscalización. Para eso se lo votamos en contra y se lo devolvimos, doctor, para que en la próxima vez que se presente esté toda la información completa para poder formarnos un juicio adecuado. Entonces, lo que se gana con dejarlo para julio es tiempo para volver a revisar, para comparar bien lo que se está dando a conocer. Exactamente, y poder tener mucha claridad en un tema que pues, ustedes lo saben mejor que yo, está generando mucha polémica, hay una gran demanda de claridad, y eso es justamente lo que se tiene que hacer, porque además al insertarlo de nuevo junto, como lo quiere la ley, así lo mandata la ley, con las campañas de diputados y senadores, vemos que si la estrategia de un partido fue pues aplicarle el menor gasto posible a una campaña determinada, por ejemplo a una presidencial, pues esto tiene costos, porque digamos, déjenme utilizar esta palabra, proteger, al utilizar esta estrategia, pues evidentemente se está descobijando y se está afectando otras campañas. Por eso es importante tener la película completa, porque podremos saber conjuntamente cuánto es lo que cada partido y coalición gastó en todo el conjunto de campañas que se desarrollaron simultáneamente en el 2012. Una pregunta, Lorenzo, más para el periodista. ¿Por qué nunca se colocó el dictamen completo de la unidad de fiscalización en la página del IFE? O sea, finalmente, pues los periodistas buscamos cómo obtenerlo, pero en una filosofía de transparencia que supuestamente tiene el IFE, no se debió haber colocado para que la gente pudiera ver y a lo mejor ver si era cierto que las cuentas no sumaban. Mira, Sergio, el problema del dictamen, tienes razón y entiendo la preocupación, el problema del dictamen es que es un dictamen, primero, que está en proceso, digamos, todavía no, hasta que no lo aprueba el Consejo General, es un dictamen que está en curso, es un procedimiento que está en curso, y la propia ley dice que los procedimientos, la información de los procedimientos en curso es información de carácter reservado. Lo cual significa que nada más algunos la tienen, y tú sabes que eso es sumamente injusto y va contra la filosofía de... Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero es exactamente lo mismo que pasa en un juicio, Sergio. Tú no tienes acceso al expediente, salvo las partes, hasta en tanto no se dicta sentencia. Lo que sí va a ocurrir, Sergio, es que en el momento en el que el dictamen es aprobado y la resolución es tomada,
salvo los que son ciertos datos confidenciales, pues ustedes entenderán, números de cuenta, etcétera, etcétera, y que esos, digamos, también hay una determinación de ley, digamos, en la lógica de la transparencia de datos que son reservados, es decir, que temporalmente no se pueden conocer, y otros que son confidenciales y que permanentemente no pueden conocerse. Pero lo que suele ocurrir es que el dictamen se pone a la vista de todos. Y creo que esto es importante no solamente, digamos, no tanto para acompañar el trabajo de la autoridad, sino para juzgar, pues, desde la opinión pública el trabajo de la misma autoridad, que eso es algo de lo que lo digo ahora como, lo hacía antes como académico, Sergio, y como aprendiz de periodista, pero ahora como autoridad, pues es algo que tienes que es sumamente necesario, es decir, la revisión crítica en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hablando de la revisión crítica, ha habido una situación de mucha crítica, de estar ahí manifestándose en contra del trabajo de la unidad de fiscalización. ¿Qué les dices, doctora, a quienes han señalado que se favorece a tal o cual partido y que no ha sido justa la revisión que se ha hecho en la unidad de fiscalización? Mira, Lupita, yo creo que por eso precisamente fue oportuno demandarle a la unidad de fiscalización que explicitara y que justificara, o sea, no nada más que dijera cuál es, sino que explicara y dijera por qué se utilizó ese criterio de distribución de los gastos, porque ahí entiendo que las críticas estaban eminentemente centradas en ese punto. Es bueno lo que pedimos, no solamente para, digamos, atender las preocupaciones de los distintos partidos, es bueno para efectos de transparencia, es bueno para efectos de la comprensión adecuada nuestra misma de lo que vamos a votar, de los consejeros, quiero decir, es bueno, pues al final del día para la misma unidad de fiscalización. Insisto, la ventaja de haber adelantado el ejercicio es que estas deficiencias en la integración del documento se pudieron constatar y pues se mandató su remedio, que se subsanaran. Mira, yo no tengo ningún elemento, creo que se trató de un ejercicio sumamente exhaustivo. Esta es la primera vez en la historia de las campañas electorales de México, de las campañas incluso presidenciales, que se revisa la totalidad de los ingresos y los gastos, estamos hablando del 100%. Para dar una idea, este ejercicio de prorrateo implicó 110,000 distintas operaciones. Es un ejercicio de una gran magnitud en términos de fiscalización. No hay ningún elemento, la unidad de fiscalización goza de la confianza del conjunto de los consejeros, pero bueno, pues sí, evidentemente juzgamos que había alguna deficiencia que tiene que remediarse, que mandatamos se remediara, pues, en el trabajo, en esta primera etapa, digamos así, ahora del trabajo, ¿no? Lorenzo Córdoba, perdón. No sé qué estoy. ¿Qué te puedo decir? Todos cometemos errores. Hay un Leonardo y hay un Córdoba en el consejo. Estoy de acuerdo. Bueno, gracias por tomar nuestra llamada, Lorenzo. Al contrario, Sergio, un abrazo igual, Lupita. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero electoral e integrante de este grupo de trabajo de consejeros para la fiscalización del IFE.